Bueno, pues proseguimos. Arrancábamos ayer con la frase más completa que hace título a estas jornadas, a esta edición de 2023, que decía que un escenario de teatro es uno de los lugares del mundo donde es feliz, y esa es la frase en su totalidad que hemos querido volver a situar para cerrar estas conversaciones de este día y medio aquí en Menorca, en San Luis, en el lugar de los orígenes. Y para eso he invitado a tres personalidades de muy distintos ámbitos, pero que sin duda os van a ofrecer una mirada y una reflexión en torno a ese escenario, tal y como lo describía Camus, como nos lo ha ido describiendo a cada uno de los invitados también a lo largo de estos días, ¿no? Como ese espacio de los posibles. Así que muchas gracias, Marta Pazos, por acompañarnos y por la defensa de tus obras que podemos disfrutar aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias a Mohamed Al-Attar, cuya escritura de teatro pues es otra apertura hacia otros lugares del mundo, y a Driss Kisis por su reflexión siempre y su singularidad y poética, hacernos ver otros espacios de teatro. Os dejo con ellos tres y así cerramos estas jornadas. Buenos días, qué ilusión estar aquí. Empiezo con un agradecimiento muy profundo a Sandra y a todo su equipo por el cuidado, ¿no? Y que hay desde cómo generan y cómo la curaduría, ¿no? de este magnífico evento hasta el estar aquí, ¿no? Este presente que es tan rico y tan inspirador. Cuando Sandra me da el título de nuestro espacio, un escenario de teatro es uno de los lugares del mundo donde soy feliz, bueno, parecía que estas palabras también salían de mi boca, como se dice ahora, me representa, este pensamiento a mí me representa, y voy a hablar desde un conocimiento situado. También la temática es los lugares del mundo, y yo voy a empezar por mi mundo, mi mundo más pequeño, mi unidad, mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es mi país. Esta es una foto de mi espalda, es la parte de mí que menos conozco. En el momento que me sacaron la foto acababa de salir del mar y tenía el pelo teñido de naranja, como se puede ver aquella foto, ¿no? Mi espalda está llena de lunares. En portugués la palabra lunar es sinal, señales. Y mi vida se podría dibujar en una línea en la que se van sucediendo señales, lunares, cicatrices. Las señales siempre han venido para mí del desvío de la mirada, de tener visión periférica, de generalmente no estar mirando para el centro, sino hacia la periferia, ¿no? Generalmente también estar mirando para un lugar donde los otros y las otras no miraban, y yo a eso le llamo estar conectada. En el año 1994 mi madre me regala un viaje a Londres. Tengo 18 años, es la primera vez que cojo un avión, la primera vez que salgo de España. Y al bajar en la terminal de Heathrow, todo el mundo corría con las maletas hacia adelante, y yo dirigí mi mirada al suelo, que estaba limpio, impoluto, y reparé que había un sobre de la British Airways de vomitar. Y lo cogí porque era un sitio muy limpio y aquello lo estaba ensuciando, y cuando voy a tirarlo a la papelera digo, esto está lleno de papeles. Lo abro y al cambio, eran libras esterlinas y al cambio eran alrededor de unos 3.000 euros de ahora. Yo viajaba con mi tío, que era 9 años mayor que yo. Mi tío vio el sobre, se lo guardó y me dio el equivalente al 20%, el resto se lo quedó él.
Este es mi contexto. Yo vivo en Galicia. Mi infancia se ha desarrollado en la búsqueda de la belleza porque yo vivía en los años 80 allí, en el que, bueno, veis, pertenece a una corriente arquitectónica que se llama feísmo. La filosofía es tú vete haciendo, ti vai facendo. Y esto era mi entorno y mis referentes contextuales. También era una Galicia bastante violenta, marcada por la drogodependencia, el narcotráfico, sin internet. Yo pintaba al óleo y mi madre dijo, bueno, pues harás bellas artes. Yo no sabía que eran las bellas artes, pero tuve la mala suerte de que abrieran una facultad en Pontevedra, en donde yo vivía, y entonces tuve que estudiar bellas artes. No había internet y mis referentes eran los libros de arte de Taschen que compraba en la librería Paz. Este es mi primer cuadro de la carrera, influenciada por Klimt, obviamente. Pero de repente entrar en Bellas Artes fue entrar en un mundo al que yo sentía que pertenecía. Encontrar una tribu y una familia y encontrar también la manera de romper el cerebro, ¿no? De salir fuera de la caja. En el año 95 yo estoy en segundo año de carrera y el profesor Antón Castro entra en la clase de Historia del Arte y nos cuenta que vamos a estudiar la historia del arte con carácter retroactivo. Era 1995 y ese año la íbamos a trabajar desde 1995 a 1975. A mí me explotó la cabeza, primero porque se puede cambiar de dirección, puedes ir hacia otro lado, me parecía un concepto muy reverente. Y después porque aparecieron unos nuevos referentes con los que yo me podía identificar, porque hasta ahora solo había llegado a los años 20 y a Monet y a Manet y a Degas, que me apasionaban, pero yo no me podía intercambiar con ellos, ¿no? Y entonces descubro el arte de acción y esto fue un puente muy grande para lo que luego sería mi carrera teatral. Pero entonces yo no lo sabía. Empecé a estudiar la verdad y la mentira en el arte, ¿no? De estas artistas, la mayoría mujeres, o artistas masculinos que se acaban de morir de SIDA, como Félix González Torres, que fue una gran influencia para mí. De esto no me he dado cuenta hasta que llevaba como más de 20 años dedicándome al teatro y entonces he querido volver sobre mis pasos, ir a mis orígenes, contrarrestar un poco esta tiranía de lo original que tenemos los artistas, las artistas, y abrazar un pensamiento que creo que viene de Daniel Rodríguez Castelao, que es original, es el que tiene origen. Y entonces vuelvo a mis orígenes y descubro esto en mi juventud. Y mis primeros cuadros, ¿no? ¿Recordáis aquel primer cuadro de Klimt que yo pinté en una alegoría de mi primer amor? Éramos yo y mi novio. Y el descubrimiento de estas carreras, de estas mujeres que me influyen tanto, empiezo también a pensar sobre el legado, ¿no? Y sobre que yo vengo de una tierra de meigas, donde la magia está a flor de piel y es una tierra telúrica, ¿no? Y entonces empiezo a observar a mi abuela también, que hace cosas que para mí eran muy naturales, pero que estaban muy conectadas con lo invisible, ¿no? Se habla, pero es una cosa no se habla, pero es de dermis, está ahí, ¿no? Y entonces empiezo a contar historias, mi pintura se amplifica a contar historias sobre la tradición telúrica de Galicia relacionada con lo femenino. Esto es un cuadro que se llama Las 9 olas, en el que yo me voy a la playa de la Lanzada, recojo arena, porque en la playa de la Lanzada aún hoy se hace un ritual de la fertilidad.
En el otoño, si tú como mujer quieres quedarte embarazada, pues vas a la playa de la Lanzada y te dejas penetrar en la noche de luna llena por el agua de 9 olas. Y entonces se supone que ese año vas a estar embarazada. También me preocupo por la biografía de mis referentes, ¿no? De estas artistas que habían desarrollado sus carreras entre los años 60, 70, 80. Esto es un cuadro que hago que se llama La venganza de Ana Mendieta. Eh, bueno, me impactó mucho la biografía de ella y su relación con Calandré, ¿no? Y cómo ella muere de una manera un poco enigmática, podemos decirlo así, cuando alguien la lanza de un rascacielos abajo. Entonces, era un poco una manera de exorcizar esto. Em, Volviendo sobre mis pasos, me he dado cuenta cuánto me ha influenciado este dibujo de Louis Bourgeois, ¿no? De la mujer casa. Me he dado cuenta que en la mayoría de mis obras teatrales siempre aparece alguien que no tiene una cabeza humana, ¿no? Esto también viene de ahí completamente, estoy completamente segura de eso, ¿no? Y de conexión con el mundo de la fantasía. En el 1997 yo me traslado a Barcelona para huir de mi novio, que era el del primer cuadro, de Clint. Y entonces mi familia no tiene mucho dinero, pero consigo una beca y en septiembre de 1997 estoy en el hall de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona y decido salir hacia mi casa, pero entonces veo por los ventanales que hace sol y digo, no voy a salir por la puerta principal, voy a salir por el jardín. Es más largo, pero es más bonito. Y entonces me doy la vuelta y veo un papel en el suelo. Y entonces, claro, lo voy a recoger para tirarlo a la papelera y entonces lo cojo y era un pasquín con información de que la Fura dels Baus, el grupo de teatro catalán, hacía en el Teatre de Salt, en el Festival Temporada Alta, un Macbeth. Y entonces iban a hacer un laboratorio de teatro digital y estaban pues fichando a pintoras, escultores, a músicos, bailarinas. Y entonces yo allí me fui. Me fui porque en aquel momento estaba estudiando los límites del teatro, los límites de la teatralidad dentro del arte de acción. Concretamente, a partir de una performance de Carles Santos, el artista, el músico, en los años 80 en la Galería Metrónom. Carles tocaba el piano y un performer entraba con un martillo y un clavo y se ponía su mano y se clavaba al piano. Yo era niña en los 80, pero vi las imágenes y aquello me impactó mucho y empecé a cuestionarme sobre la verdad y la mentira en este tipo de acciones y si el dolor también era un material artístico, si importaba que el performer tuviera la mano dormida o fuera fake o realmente tenía que inmolarse de esta manera, ¿no? Que crucificarse sin cruz. Entonces me pareció una manera fantástica de ir allí solamente como laboratorio, sin meterme en el barro, ¿no? Solamente de forma académica. y, y entonces me subí al escenario y nunca me volví a bajar, ¿no? Fue allí y fue algo que, bueno, que cambió mi vida. Tengo aquí la primera imagen. Esto es la primera vez que yo me subo al teatro en Macbeth. Estoy con la productora Montse Triola, en aquel momento actriz, y voy a coger un poco de agua. Y bueno, nos pusieron juntas porque, como veis, éramos muy similares, ¿no?
de tamaño. Y esta es una imagen también a la que he vuelto porque es una imagen completamente fundacional. He empezado a estudiar mi obra y me he dado cuenta que siempre está el doble ahí también, ¿no? Está el 11 como número mágico. A veces he trabajado con gemelos también, concretamente, y quería saber de dónde venía. Y viene de ahí, ¿no? De esta primera vez que yo entro en la liturgia, en el rito de la escena. A veces combino las dos cosas, ¿no? Otras cabezas y el doble. En aquel momento, este impacto del teatro hizo que mi pintura cambiara completamente, que se hiciera mucho más libre, desgarrada y conectada con el teatro. Esto es un retrato de Ofelia. Yo estaba haciendo un taller con el pintor Lucio Muñoz y Lucio se acercó y me dijo, ¿y ese monstruo quién es? Y yo le dije que no es un monstruo, es Ofelia, evidentemente, ¿no? Y entonces Lucio al día siguiente me regaló la Metamorfosis de Kafka y entonces empecé a leer Kafka. Am, y también los monstruos ha sido algo que ha estado siempre presente en mi teatro. Yo, bueno, también por la conexión con Jim Henson, con Miyazaki, eh, que estaban muy presentes en mi infancia, pero sobre todo por la conexión con mi cultura, ¿no? Nosotros en Galicia tenemos una forma de materializar estos conceptos relacionados con lo telúrico, ¿no? Y es una forma, esto es de carnaval, es una fotografía de Roberto de la Torre, que es un fotógrafo que se dedica gran parte de su obra a eso, ¿no? A participar en rituales conectados con la fiesta del entroido, del carnaval. Y claro, yo también he crecido con esto, ¿no? Está en mi ADN, aunque luego se transforme en otras cosas, ¿no? Pero está ahí. Después de la lectura de Kafka, empecé a cambiar, ¿no? Este concepto de la cabeza. La cabeza era de mujer, pero cambiaba eh, el cuerpo y se hacía de una manera de esencialización, ¿no? Como ir hacia la forma pura también. Y esta fue la última Ofelia que pinté. Llegó un momento de mi carrera en la que yo tenía tanta implicación con la pintura, pero había conocido el teatro y no había vuelta atrás. Yo estuve pintando 3 meses sola en mi estudio al terminar la carrera, que era lo que se suponía que me hacía más feliz, pero de repente no entendía en mi cuerpo porque había un vacío muy grande, ¿no? Y después observé todos los cuadros que había pintado y dije, pero esto es teatro, son cuadros absolutamente teatrales. Entonces cerré mi estudio, mi madre estuvo un año sin hablarme y preferí lanzarme a lo desconocido, ¿no? A empaparme del trabajo colectivo que produce el teatro, el rito, la sublimación de las ideas de unas artistas con otros artistas, ¿no? Y bueno, sí, de algo muy ancestral. Durante estos años también ha sido fundamental eh, el ir al encuentro de espacios como este, ¿no? Y quería también compartirlo con vosotros porque el estar en espacios como las Trovadas ha tenido un impacto directo en mi pensamiento y en mi obra, ¿no? Han sido puntos de giro completamente, bueno, sí, que se han materializado de manera muy profunda, me han transformado y me han hecho crecer mucho, ¿no? Y al fin y al cabo yo hago teatro para eso también. Tengo ese privilegio, ¿no? Que cada proyecto es una aventura vital y un aprendizaje muy grande
Esto empieza en 2015, voy al encuentro de Cádiz. Primero voy al Fito de Ourense y allí la pregunta era ¿dónde están las mujeres? Y entonces un teatro de Francia, de Montbéliard, me encarga un espectáculo sobre su territorio. La fábrica de Peugeot era la más grande de Europa y entonces yo trabajo sobre las mujeres del motor. ¿Dónde están las mujeres? Este espectáculo pasó algo muy, muy curioso con él, porque yo lo presenté en Francia en 2016 y se recibió un poco como un poco muy agresivo, ¿no? Muy, bueno, sí, muy contundente, un poco feminazi, si queréis eh, contarlo así. Y después, 2 años más tarde, el Centro Dramático Nacional me encarga que lo haga en Madrid. Y entonces yo lo hago con trabajadoras españolas de la fábrica de Citroën de Vigo. El espectáculo era básicamente el mismo. Y entonces fue recibido como blanco, sí, como sin carácter, ¿no? Demasiado suave. Y, y yo pensaba, bueno, qué importancia el contexto, ¿no? Donde presentes tu obra. Muchas veces las artistas, los artistas, estamos tan... "Oh, ¿qué pasa? ¿Por qué no se recibe mi obra de una manera?", ¿no? Y yo aquí lo tuve muy claro, porque lo que había pasado era el 8M. Eso era lo que estaba pasando en la calle. Claro que mi espectáculo se recibía muy suave porque lo que estaba pasando en la calle era mucho más heavy, con una vibración mucho más fuerte, ¿no? Pero yo también sentía la necesidad de legitimar la suavidad, que al fin y al cabo era lo que yo podía aportar, ¿no? Y a mí bueno, estoy muy conectada con la intuición y pensaba que tenía que seguir por ahí, ¿no? Y a veces es una elección que tienes que hacer como artista, ¿no? Tú trabajas para el contexto y el contexto modifica tu obra, pero tú muchas veces no puedes hacer ah, ¿no? nada por eso, o sí, o lo que tienes que hacer es ser fiel a tu idea, ¿no? Otro de los encuentros donde fui fue el EMIAE, en el FIT de Cádiz, que es el encuentro de creadoras de Iberoamérica. Y el primer encuentro que fui, el tema era reimaginar la creación artística desde los bordes. Conocí ahí muchísimas artistas de Latinoamérica que trabajaban sobre lo decolonial. Yo nunca había escuchado este concepto siquiera. Yo siempre había mirado hacia Centro Europa, ¿no? Era como Aviñón, es la Meca, ¿no? Ahí quieres como artista de teatro. Y de repente el permitirme darme la vuelta y empujar los límites, ¿no? Y mirar hacia otro sitio mucho más grande, mucho más conectado conmigo también, y poder otra vez encontrar el trabajo de creadoras que no estaban trabajando en contextos privilegiados y yo me estaba quejando de ¿no? de mi contexto europeo, gallego, de las ayudas. Y entonces esto me gustó mucho, me recolocó mucho en mi lugar. Fue un pa, pa. Esto generó, pues, esto es un sueño de una noche de verano que estaba haciendo en ese momento con personas transgénero sobre la libertad de escoger. El siguiente, esto es sí, un Otelo que hice también sobre el discurso de la piel, ¿no? Y también esta mirada, ah, esta mirada blanca, ¿no? que tenemos, y entonces todo era en la piel de Desdémona se contaba, por la voz de Desdémona. Desdémona ponía la voz, la actriz ponía la voz de todos los personajes y todo pasaba en su alcoba. Yo cogí el pantone de la piel de la actriz y empapé todo de eso también
para hablar del discurso de la piel, ¿no? Y de los tantos por cientos del privilegio. Am, Esto es Alexina Beck, es una ópera que he hecho sobre la historia de Herculín Barbán recientemente en el Teatro del Liceu, también la primera persona intersexual de la que se tiene un diario escrito, ¿no? Que habla en primera persona, no una reescrita de la historia sobre personajes no privilegiados de la historia. Esta conexión con sí, con la magia, con lo invisible, me hizo encontrarme también con el I Ching. Me da un poco de pudor hablar de esto después de Gauss, ¿no? Pero esto estaba ahí, me regalan un I Ching y recuerdo mi época de estudiante que John Cage y Merce Cunningham lo utilizaban, ¿no? La traducción del I Ching es el libro de las mutaciones y sus primeros textos se cree que datan del 1200 y se cree que describe la situación presente de quien lo consulta. Tú le preguntas y el libro te responde. Es un libro adivinatorio y también un libro moral, a la vez que, por su estructura y simbología, es un libro filosófico y cosmogónico. Es un libro precioso porque te habla en líneas continuas y discontinuas. Y yo empecé a utilizar el I Ching en mi trabajo para llevarme a lugares mucho más inesperados, ¿no? No solo dejar que mi intelecto y mi racionalidad como condujeran mi arte, sino buscar las maneras de conectar más con mi cuerpo y con mi intuición. Que cuanto más avanzas en tu carrera, más desconectada estás de esto. Entonces yo me pongo trampas, ¿no? Para volver a este eje de lo desconocido. Pongo marcos para generar lo inesperado. Y esto me ha llevado a cosas como que trabajamos en una ópera sobre Chicholina y llegamos a conocer a Chicholina, pero porque yo le pregunté a Li Ching qué consecuencias va a traer comunicarnos con Chicholina. Y el Li Ching dijo, eh, hexagrama 4, la necedad juvenil. La necedad juvenil tiene éxito, no soy yo quien busca al joven necio, el joven necio me busca a mí. Al primer oráculo doy razón, al primer oráculo doy razón. Si pregunta 2 o 3 veces es molestia. Cuando molesta no doy información, es propicia la perseverancia. Era obvio que solo teníamos una oportunidad de preguntar. Entonces nos fuimos a su casa a preguntar. Estos son, bueno, es el equipo, ¿no? El productor, el libretista, el compositor. Y esto generó el espectáculo La amnesia de Clio sobre la musa de la historia. Esta es la escena, el caballo de Troya, en el que el personaje inspirado en Chicholina entraba en el despacho oval, que es esta parte roja, y yo pensé que qué caballo de Troya, ¿no? Podíamos hacer, no un caballo de Troya blanco, literal, sino que... Y entonces mi libretista fue a ver la exposición en el Museo del Prado, Invitadas, y ahí estaba este cuadro de Artemisia Gentileschi en el que Artemisia denuncia en los rostros de los viejos, de Susana y los viejos, a sus violadores. Y detrás metía un ejército de mujeres que entraban en el despacho oval. El último encuentro que fui a LEMIAE se llamaba En torno al caldero, prácticas brujas en las artes escénicas contemporáneas, y yo fui invitada para hablar de mi relación con el I Ching y lo invisible, y era la primera vez que encontraba un contexto seguro para legitimar esta forma de trabajar, que tiene más que ver para mí, con lo ancestral, ¿no? He oído recientemente, no sé la fuente, pero el artista quiere matar al padre, la artista quiere reencontrarse con su abuela. Y a mí esto me estaba como generando mucha, ¿no? la ida hacia ese lugar, y entonces voy al lago de Atitlán y de repente pues entro en contacto con el chamanismo a través de artistas de ahí, y como cruzo un agujero, un umbral, y de repente
soy más consciente de el rito del teatro, ¿no? De que cada noche, a través de la forma, nosotros podemos mandar mensajes, transformar a las personas que estáis ahí sentadas, pero no solo, ¿no? Forma parte de algo mucho más grande. Estos días se ha hablado mucho aquí. Y entonces mi obra empieza a tender puentes, a abrir fisuras, a colarse por rendijas, ¿no? Este es un espectáculo sobre la tradición gallega en la que construí, bueno, una obra que habla de mi abuela, ¿no? Que lo hice con las enaguas del traje regional, una vulva de 3,5 metros por la que podías entrar. O El sueño de noche de verano, de repente las paredes del teatro se rompen literal y de repente empiezan a llamarme de museos para hacer mi obra. Entonces entiendo este círculo, ¿no? Entiendo que que elegí en un momento de mi vida cerrar esa puerta, pero ahora todo tiene sentido, todo forma parte del mismo yo, ¿no? Estoy integrada en todas mis partes. Esto es una instalación que hago sobre las meigas con 555 higos vulva. Me ha hecho gracia porque el teatro está lleno de huellas de esta forma literal. Se llama campo de higos, y es como un juego con campo de nabos. Y tú pones tus piernas en las huellas como de ejecutivo, y entonces se apaga la luz y se proyecta tu sombra en grande para que estés conectado con tu poder. O bueno, aquí dialogo en el Centro Gallego de Arte Contemporánea, con el concepto de Akasha y con la arquitectura de Sisa Vieira. Y bueno, en espectáculos de circo veis que siempre se están abriendo puentes y conexión con el oro y con lo invisible. Esta obra, por ejemplo, es sobre Safo, que la presentamos en el Festival de Teatro de Mérida, y yo quería hacer un homenaje a Jean-Claude. Jean-Claude ha firmado toda su carrera junto a su pareja, Cristo. De hecho, firman Cristo and Jean-Claude. Pero la historia se ha encargado de invisibilizarla, ¿no? Y decimos, es un Cristo. Y entonces era una forma de hablar de esto, ¿no? De que estamos ahí, muchas veces no nos veis, como ha pasado con Safo y con su historia, con 27 siglos, ¿no? Y de repente solo llegan unos fragmentos y una historia reescrita, que en muchas ocasiones falta la verdad. Y bueno, era un diálogo con esto, ¿no? Y esto me ha permitido el teatro, y por eso para mí el teatro es un sitio muy feliz, un sitio conectado con el oro, ¿no? Con lo áureo. Y es un privilegio poder compartir esto para mí con vosotras y con vosotros hoy, y con ellos, que los adoro. Muchas gracias. Gracias. Magnifique. Hola. Esta es la primera y la última palabra en español que van a escuchar. Quiero comenzar dando las gracias al equipo, por supuesto, de las trovadas, sobre todo a Sandra, pero todos los componentes del equipo organizador, por estos 3 días maravillosos que hemos podido pasar. Gracias por la
invitación. Es un verdadero honor y un privilegio estar rodeado de esta compañía de académicos, intelectuales, artistas. He aprendido muchísimo en estos días y estoy encantado. Así que mi agradecimiento ante todo. Cuando me invitaron a hablar en este encuentro, reflexionando sobre esta frase de Camus, el escenario de un teatro es uno de los lugares del mundo donde soy feliz. Esta frase que da título a este bloque, me incliné casi de inmediato por reformular la frase para apropiármela y convertirla en el título de mi charla de hoy. Así que para mí, la frase quedaría como sigue. El escenario de un teatro es un lugar donde me siento inquieto, desasosegado. Y es uno de los pocos lugares del mundo, muy pocos lugares en el mundo en los que todavía puedo contemplar la esperanza, albergar la esperanza y sus numerosos significados esquivos. En los 2 últimos años me he centrado en 3 temas o temáticas general. La primera es la justicia y lo que significa más allá de sus definiciones legales, que tiene más que ver con la ética y la práctica. El segundo tema que me ocupa es la escritura de la historia o la batalla de los relatos en tiempos de guerra y enorme conmoción, mientras que la tercera temática sería la esperanza. Y aunque creo que puedo trabajar para conectar los 2 primeros temas con el teatro, tal y como yo lo entiendo, como un espacio para plantear cuestiones controvertidas y un acto de resiliencia política y social, puedo decir que en cuanto a la esperanza, al tercer tema, y dado que es el acto de resiliencia más urgente o más imperioso para mí hoy en día, todavía estoy tanteando el terreno. Y esto en realidad me deja personalmente ante una pregunta angustiosa. ¿Cómo empecé con el sueño del teatro como entendido como una herramienta para propiciar el cambio social y político tangible y acabé llegando a un sueño del teatro como elemento creador de un espacio, por pequeño que sea, para la esperanza? Destacan algunas paradas en este camino de hacer el teatro y les voy a pedir amablemente que me acompañen en este registro y en este recuerdo de algunos de los momentos a través de esta andadura que inicié hace unos 20 años. Cuando decidí estudiar teatro en Damasco en 2002, estaba absolutamente convencido de que podía abrir siquiera una grieta en el terrible reino del miedo del terror en el que había nacido, que conocíamos con el nombre de la Siria de Assad. En la Siria bajo el dominio de Assad. Tengo que admitir que mi pasión por los ensayos, los escenarios, la escenografía y los actores llegaría más tarde. Mi primera experiencia práctica en el teatro, cuando aún era tan solo un estudiante, me llevó al medio rural, un lugar remoto, en un proyecto basado en las técnicas del director de teatro y teórico brasileño Augusto Boal y su Teatro Foro, que llevaba a creadores teatrales a pueblos y aldeas marginados para practicar el teatro con los lugareños. Así que acercamos el teatro a estas poblaciones rurales. Boal y el teatro de los oprimidos era exactamente lo que estaba buscando para confirmar mi convicción de que el teatro tenía el potencial de provocar un cambio social. Este no es Boal, esto lo explico luego, ¿vale? Así que el teatro de los oprimidos, como digo, era precisamente lo que estaba buscando para confirmar mi convicción de que el teatro tenía el potencial de provocar un cambio social, incluso político, en las vidas de los creadores y también quienes los recibían, los destinatarios. ¿Hemos logrado algún cambio con este proyecto y otros similares? Me pregunto. Me podría preguntar y humildemente respondo sí. No obstante, este sí refleja cómo mi comprensión del cambio, de esa transformación que es posible a través del teatro, ha ido cambiando con el tiempo. Paradójicamente, cuanto más he trabajado, más he podido descubrir los límites de esta transformación posible a través del teatro. En 2008 pasamos 3 meses trabajando con un grupo de presos de la prisión de menores de Damasco, para crear con ellos una obra. Nunca antes se había permitido a un grupo teatral acceder a una prisión y trabajar con reclusos en mi país, en Siria.
Ahora que recuerdo, reconozco la prisión como el lugar donde llegué a comprender mejor Siria. A través de los 8 personajes de la obra, aprendí cómo los ciclos de pobreza y marginación forman un círculo firmemente cerrado, del que nunca pueden escapar quienes nacen en su interior. Por lo tanto, la obra que hice con ellos sembró numerosas dudas sobre la utilidad de mi teatro. En los meses siguientes a este programa, a este espectáculo, intenté mantener el contacto con los protagonistas. Algunos habían salido de la cárcel brevemente solo para volver después de cometer pequeños robos. El círculo estaba sellado alrededor de su cuello y la representación teatral no era más que un recuerdo fugaz en ese momento en medio de las penurias que estaban pasando. Sin embargo, cada vez que me invade la incomodidad o la sensación de futilidad en torno a esta experiencia, vuelvo a las palabras de Hodor, uno de los protagonistas que en nuestro último encuentro fuera de la prisión en Siria me dijo lo siguiente: bueno, sin duda nos divertimos mucho y nos reímos durante los ensayos. Ya sabes, este espectáculo nos dio algo de esperanza. Las palabras de Hodor me hicieron reflexionar sobre el significado de la esperanza. En un contexto similar, no fue casualidad que mi último encuentro con Hodor se produjera poco antes del estallido de la revolución siria en marzo de 2011. Un levantamiento popular en Siria que se alzó contra una de las dinastías más brutales en la era moderna, la dinastía Assad. Durante los primeros meses de este levantamiento teníamos mucha esperanza, una esperanza, en mi opinión, legítima que dispersamos por las calles de toda Siria, mientras clamábamos por la libertad, la justicia y la dignidad. Trágicamente, esta esperanza se desvaneció pronto, ya que Siria pronto entraría en una oscura fase de sangrienta guerra impulsada por poderes, una guerra cuyos capítulos siguen en marcha en este momento. Y a lo largo de esta tragedia en curso, mi trayectoria como creador teatral estuvo y sigue estando rodeada de preguntas y de un profundo desasosiego. En verano de 2013 tuve la suerte de que un grupo de jóvenes me acogiera para dirigir un taller de teatro en una pequeña ciudad llamada Kafr-Nabla, situada en el noroeste de mi país, de Siria, en una provincia asolada por un terremoto recientemente. Allí la guerra estaba en su punto álgido. Estamos hablando del verano de 2013. Las fuerzas del régimen sirio se vieron obligadas a retirarse y reaccionaron con una oleada de bombardeos para mantener aterrorizadas las zonas que estaban ahora fuera de su control. Mis anfitriones, quienes me acogían, querían aprender ciertas técnicas teatrales para ponerlas en uso en el trabajo que hacían con los niños y adolescentes cuyos hogares habían sido destruidos y que ahora estaban viviendo en refugios junto con sus familias. Digo que tuve esa suerte porque fui muy afortunado. Tuve la oportunidad de pasar tiempo con estos jóvenes que trabajaban más que hablaban y que practicaban conceptos teóricos que yo solo había encontrado en los libros. Eran capaces de organizarse, utilizar los recursos que tenían a mano sin depender de ningún donante, todo ello en un entorno totalmente democrático, no jerárquico, participativo, lleno de vida. Ninguno formaba parte de ninguna organización política que se autodenominara de izquierdas y la mayoría de ellos ni siquiera había hecho estudios superiores, no habían podido. Antes de esta experiencia estaba totalmente al borde de la desesperación, atrapado entre las masacres del régimen de Assad y el ascenso de los yihadistas. En aquellos días que pasé en Kafr-Nabla, me devolvieron la confianza en el levantamiento popular sirio que había sido silenciado por el estruendo de la guerra. Durante el tiempo que pasé allí, tuve claro que era yo quien era el que iba a aprender más. Y en medio de las noticias de los frentes de batalla que venían desde los frentes, me asaltó la inquietud sobre la utilidad de lo que estábamos haciendo con nuestro teatro. Pero, noche tras noche, su entusiasmo acallaba mis dudas. Una noche, pocos días antes de mi partida, y después de
terminar nuestra práctica, nuestro ensayo. Fue otra noche donde se apagaron las luces, no había electricidad. Khaled, uno de los participantes, sugirió que matáramos el tiempo dando un paseo por los campos cercanos. Envueltos por la luz de la luna llena, nos adentramos en los huertos de higueras y de olivos que rodean Kafr-e-Nabla, hasta donde alcanza la vista. Khaled me condujo a uno de sus escondites, donde pasó días ocultándose mientras las fuerzas del régimen atacaban la ciudad antes de verse obligadas a retirarse. La quietud de esa noche fue penetrada de repente por el sonido de 2 proyectiles que explotaron, que estallaron en la lejanía. Un ruido trivial en aquella hermosa noche. Y le pregunté a Khaled, ¿por qué queréis participar en un taller de teatro conmigo? Me pregunté. Y me respondió, pues no estoy muy seguro, pero cuando pienso en los ejercicios y los juegos que estás compartiendo con nosotros, y me imagino repitiéndolos con los niños con los que trabajo habitualmente, intuyo que podrían tomarse un respiro de la tristeza de su situación vital, o al menos recibir alguna esperanza de que su historia sea contada o registrada, de que alguien pueda escuchar su voz. Una vez más, las palabras de Khaled, como las de Hodor antes que él, sembraron en mí algo de esperanza. Recogió algunos higos de un árbol cercano y me dijo que estaba bien limpiarlos con el jersey para quitarles el polvo porque habían crecido con agua de lluvia y no tenían nada. Continuamos el paseo. En el verano de 2016, casi 3 años después, Khaled fue asesinado por un artefacto explosivo colocado por yihadistas extremistas. Tenía 24 años. Pocos meses después, otros 2 participantes en aquel taller fallecieron en un ataque aéreo del régimen sirio. En el invierno de 2014, en Beirut, mientras trabajaba, ahora voy a mostrar fotos mientras voy contándoos, porque así veremos fotos de mi producción de Antígona, de la obra que estaba preparando en ese momento. Como decía, en invierno de 2014, mientras trabajaba en Antígona con mujeres refugiadas sirias que vivían con sus familias y que eran totalmente noveles, no conocían el teatro, ellas convivían con sus familias en míseros campamentos de la capital libanesa. Me esforcé por responder a la pregunta planteada por la mayoría de las mujeres antes de empezar los ensayos. Y me decían, ¿de qué sirve el teatro hoy en día cuando ni siquiera podemos satisfacer las necesidades vitales más básicas? Al entrar en el espacio abierto de los ensayos, días antes de que empezáramos el proyecto, el eco de esta pregunta me dejó de nuevo con esa insoportable sensación de desasosiego. Sin embargo, a lo largo de los 3 meses en los que trabajamos juntos, conseguimos descubrir, en mi opinión, algunas posibles respuestas a la pregunta. En su desafío a la autoridad masculina, su reivindicación del relato de la tragedia siria, su creciente confianza en sí mismas, en sus voces, en sus cuerpos, y su lucha contra el racismo al que se habían enfrentado en una sociedad dominada por un sistema de clases rígido y jerárquico. Tras el estreno, Wafa, una de las intérpretes que hemos visto en la fotografía ahora, se acercó a mí y, señalando un grupo de mujeres elegantemente vestidas que habían venido a ver la obra, estaban esperando fuera del teatro, Wafa me dijo: antes solo me veían como una señora de la limpieza más para sus casas, pero ahora me colman de elogios por mi presencia en el escenario. Y le pregunté, bromeando, ¿no? Quería ser irónico, le dije, ¿y qué pasa con las otras mujeres que no han visto la obra? Y ella me respondió sonriendo, eso ya no me importa. Lo que importa ahora es cómo me veo a mí misma. En 2018 pasamos ahora a las fotografías de la obra La Fábrica. Si son tan amables de mostrarlas. Mientras estaba en plena preparación de esta obra, La Fábrica,
que versa sobre el escándalo de la cooperación del gigante francés del cemento Lafarge en Siria. Muhannad, un trabajador de la fábrica que había sufrido el maltrato y la negligencia y el abandono de la dirección, accedió a hablar conmigo después de dudarlo mucho. Así que le pregunté por qué había cambiado de opinión y había decidido hablar conmigo y contarme su historia. Me dijo que aunque no podía hacer mucho contra una multinacional tan grande que tenía intereses conjuntos con los gobiernos de grandes potencias, aún así quería que se les juzgara a través de esta obra. Le expliqué que la obra no trataba sobre un juicio, ni iba a sustituirlo. Pero aún así, Muhannad quería ser muy claro y honesto. No iba a ser una solución, pero aún así Muhannad estaba dispuesto a contarme su historia. Así lo afirmó. Una vez más, entré en los ensayos inmerso en esta duda sobre el valor y la relevancia de la obra del teatro. Al tiempo que sentía una pesada carga sobre mis hombros por las historias que me estaban contando muchas personas, cuyas vidas se habían visto gravemente afectadas por este caso de Lafarge. Varios meses después, Muhannad, después del estreno, etc., Muhannad, este trabajador que me había contado su historia, asistió a una representación de la obra durante una gira por Atenas. Y recibí un breve mensaje de texto suyo que decía así: sí, es verdad, tu obra no es un juicio, pero es el primer paso para reclamar justicia. En 2021, pasamos a la última, a la obra Damasco 2045, es el título de la obra de la que voy a hablar. Ahora, en 2021, tras la primera lectura de esta obra, Damasco 2045, en el Teatro de Friburgo, al sur de Alemania, donde se representó, Holger, este es Holger, lo presento ahora, él es uno de los actores veteranos del conjunto alemán con el que trabajé y me preguntó, ¿qué esperas realmente del teatro hoy en día? O de hoy, perdón. Una pregunta muy sencilla, pero su pregunta me pilló por sorpresa. Así que le señalé el final de la obra, del texto, porque deja abierta la historia a diferentes posibilidades. Admití ante él y ante el resto de los artistas que al final se debía tanto a querer dejar la puerta abierta a los protagonistas como a mi incapacidad para idear una conclusión más clara. Por un lado, quiero resistirme a ese profundo pesimismo que surge al enfrentarme a la realidad actual de Siria y de todo Oriente Próximo. Pero por otro lado, tampoco quiero rendirme a un falso optimismo ni una falsa ilusión. Albert Camus dijo una vez: fue en España donde mi generación aprendió que se puede tener razón y sin embargo ser vencido, que la fuerza puede vencer al espíritu, que hay veces en que el valor no es su propia recompensa. Es esto, sin duda, lo que explica que tantos en todo el mundo sientan el drama español como una tragedia personal. Fin de la cita. En mi opinión, no hay mejores palabras para describir lo que sienten hoy los sirios y las sirias por la lucha en su país, o en mi país, y junto a ellos millones de jóvenes de toda la región árabe que lucharon valientemente contra las dictaduras brutales, contra los oligarcas, desde Túnez a Egipto, pasando por Libia, Yemen, Sudán y otros países en lo que se conoció como la primavera árabe. Para encontrarse hoy, por desgracia, en países desgarrados por guerras o gobernados de nuevo por regímenes autoritarios.
Seamos sinceros, hoy la realidad para nosotros y nosotras en Siria y en todo el mundo árabe es bastante sombría. Así pues, ¿cómo es posible que toda esta increíble creatividad, belleza, tremendo coraje y sacrificios de los que fuimos testigos en las sublevadas ciudades del mundo árabe acabaran con semejante derrota tan horrible? ¿Cómo y por qué sigo haciendo teatro pensando que aún tiene algún valor o significado en medio de estas condiciones absurdas e inhumanas? ¿Cómo contar una historia sobre lo inimaginable que sin duda ocurrió, que realmente ocurrió? Sobre lo inconcebible que sí tuvo lugar. ¿Cómo escribir sobre Siria? Sinceramente no tengo una respuesta clara. Todo lo que sé es que aún albergo algo de esperanza en mi interior, un poquito, una brizna. No es un residente permanente, viene y se va, pero cuando reaparece, sé que no es un espejismo ilusorio, sino algo real que me mantiene vivo a mí y a los demás, resistiéndonos a caer en el profundo pozo de la desesperación, aunque nos agarremos fuertemente a su borde. El teatro me ayuda a encontrar la esperanza. Y ahora más que nunca entiendo por qué resistirse a la desesperación es fundamentalmente un acto político. ¿Podemos inventar la esperanza a través del teatro y el arte? No estoy seguro, pero sí que sé que lo estamos intentando. Gracias. Bonjour. Muy buenos días a todos. Naturalmente, no podría empezar mi intervención sin dar las gracias, sin pararme a dar las gracias a Miguel, a Sandra, a todo el equipo de Trovades, sin dar las gracias por este maravilloso evento que para mí me parece fundamental. Y además es unas Trovades que se separan, que se diferencian de los demás, habida cuenta de que se construyen a partir de términos que tienen una resonancia en nosotros y que nos invitan a un viaje. La dramaturgia del evento es tan acertado, es tratado con tal mimo que me hace pensar en lo que un especialista del sufrimiento en el trabajo decía, bueno, pues cuidar tu trabajo es cuidarte a ti mismo. Yo creo que poner tanto mimo en esta unión de personas es algo que bueno, por lo que no puedo más que darle las gracias. El teatro es uno de los espacios del mundo donde me siento feliz. Cuando descubrí esta frase de Camus, me imaginé diciendo exactamente las mismas palabras. Además, tengo un crítico que eligió la misma frase para resumir una obra, una próxima obra que se estrenará el año que viene. Se trata de una alegoría sobre la industrialización del bienestar, mi obra. Pero hablar de bienestar en el ámbito del teatro es una cosa, pero sentirse feliz es otra cosa. Así que, ¿por qué esta frase juvenil resuena en mí como para llegar a hablar de lo que es la materialización de una utopía?
¿Qué es un no topos? Está refiriéndose a un no espacio, es decir, se puede hasta referir a una heterotopía, es decir, un tercer espacio, otro espacio, otro lugar. Antes de centrarme en lo que puede ser la especificidad de ese espacio, les propongo un viaje muy breve por alguna serie de recuerdos. En el fondo, cuando intento pensar en aquello que más me gustó del teatro, desde las primeras veces que subí a un escenario, surge una vieja imagen mezclada a una sensación. La experiencia reciente de un laboratorio inédito y cómo es con una relación que genera una relación inesperada. Una vez más nos volvemos a referir a la unión, al vínculo. La imagen es de mi tío, Nabil Haldou, él también dramaturgo, realizador, comediante, rebelde, actor, sin ningún tipo de concesión, que puso que hace más de 10 años representó por primera vez una teatralización de la caída de Camus. Retomo en esta imagen, pienso en esta imagen porque mi abuela, Laritza, esta dama del ámbito de los gitanos, bueno, pues mi abuela lo llamaba Nebi, se refería a él como Nebi, que era profeta, que quiere decir profeta, pero que también es un diminutivo de lo que era su nombre. Así que joven adolescente, yo esperaba con impaciencia la llegada a casa de Nabi, es decir, el profeta, tan exuberante, tan humano y tan humano, esa persona que voy a admirar en los escenarios, que voy a admirar. Nos hablaban de un profeta y en casa, bueno, me daba cuenta que los profetas, bueno, se suben a los escenarios. Así que son las imágenes que generan mi propia mitología personal y que se van generando sin que lo creamos. Ofelín me llevó a lo que soy yo mismo. Guardo el ejemplar que me dedicó con la mención a mi sobrino Nis, que se convirtió un día en escritor. Estas líneas son para mí como una autorización por su parte. En aquel momento intentaba subirme a los escenarios, pero era un muy mal actor. Así que bueno, la posibilidad de poder escribirme me ha salvado de una autodepreciación. Iba todas las noches, iba a ver la representación de esta obra en la que el actor Rachid Foucault, bueno, se reía, nos emocionaba. Me encantaba esta cólera intraducible que solo podía manifestarse en ese espacio, en el espacio del teatro. Y mientras que con una situación política que era en aquel momento insoportable. Así que me encantaban estos seres familiares extranjeros que me hablaban de nuestra parálisis política a partir de un escenario. Y ya esta caja negra como esta, bueno, recuerdo que Black Box en inglés nos hace pensar tanto en lo que puede ser una obra de teatro como el sexo de las mujeres. Es un espacio tercero, es otro espacio, un espacio donde se mezcla placer e inquietud. Paso al segundo recuerdo que tengo con Jean Soubani. Creamos un concepto, el de las noticias en el teatro, que me llevaban a tener que organizar un taller con ciudadanos a partir de lo que podían ser lo que sucedía en la ciudad y que cada vez tendríamos que entregar el fruto de nuestra creatividad a los profesionales para que montaran una pieza. Así que bueno, en ese momento no nos dimos cuenta del eco que todo esto iba a generar en el público. Un público muy regular que siguió toda la experiencia durante más de 3 años. Pero la intuición inicial, inspirada en Aristófanes y que consideraba el teatro como un espacio de controversia pública y de Dostoyevsky, donde lo universal estaba en los hechos de toda la vida, sí que tuvo una resonancia en nosotros.
ensayos. Las escenas de teatro que escribíamos y que representábamos como una performance nos permitió saber lo que estaba sucediendo en el mundo y lo que estaba sucediendo muy cerca, no como algo muy lejano, sino más bien como algo, unas imágenes cercanas que todos integrábamos. Poner en escena con actores dirigidos, con una fila de espera frente a lo que era un funcionario y sobre todo su silla vacía de ese funcionario, bueno, pues son los que me animaron, o tres mujeres que cuentan cuando están presentando un desfile de burkas sus sufrimientos más íntimos. Bueno, pues todo esto sorprendía mucho a estos públicos. Este dispositivo o lo que está sucediendo en el mundo encuentra su escenario en el mundo que lo sublima o lo metaforiza y que recordaba una serie o que me recordaba todos estos intercambios verbales ancestrales de Arwech. Arwech es un grupo de músicos y de poetas siempre vivos en el Atlas y hasta en las ciudades donde dos poetas se enfrentan sobre un fondo de ritmo y de música sobre un tema de actualidad. En ocasiones las autoridades les impiden el que puedan representarse, el que pueden presentarse cuando van a tratar algún tipo de tema candente. Esto nos hace pensar en otros que ocupan garajes y que, al igual que en Bahar Usat, ha aumentado por la estética teatral del público, bueno, siempre se encontraba en la tesitura, de hacerse con esa realidad temporal a través de unos actores. Cuando pienso en aquellos momentos o en qué momento nos podemos sentir más felices en el teatro como dramaturgo o como autores, no puedo más que partir de mi propia experiencia. Ahí me doy cuenta que hay dos momentos excitantes por sí mismos. El primer momento es el momento de los ensayos, donde la prosodia de un texto escrito con la idea de llegar a una realidad que deja razonar los ritmos tiene todo su cuerpo. Es uno de los pocos momentos, lejos del tumulto cotidiano, donde vemos al hombre en su acto, ese hombre que está en cada uno de nosotros. Y de hecho tenemos el Homo Performance, nos viene de Victor Turner, que es un estudio, Charnes, que es un especialista de los estudios, y ellos se dieron cuenta que en cada cultura, en el uso de su gestual en público y no solamente en el escenario, el hombre siempre ha seguido recreándose, siempre ha seguido creándose y convirtiéndose en aquello que no era. Así que nos convertimos en este Homo Performance. Pero hace falta este momento fuera de la cotidianidad para encontrarnos y para vivir la experiencia pertinente y la palabra, darnos cuenta de esa palabra. Y luego hay el momento de la propia representación, el ensayo, el estreno, cuando nos encontramos con el público, donde se efectúa esa comunión con la sala, yendo más allá de lo que puede significar los templos sagrados. El teatro se convierte en un espacio de experimentación única, donde escuchamos las luces, donde sentimos los cuerpos, donde vemos la tensión de estos cuerpos. Es algo, a partir de todo esto nos damos cuenta que el teatro no es un discurso sino energía. Y es este efecto, no de luces que nos deslumbran, sino más bien de esas luces que nos llevan a un mundo cada vez más frenética y que es lo que nos marca. Es la idea de hacer que las personas salgan de sus casas cada vez más sofisticadas y de hacer que se sitúen en una sala o en un espacio abierto, justo para poder apreciar la belleza de una crítica. Es algo que hace que el teatro sea gratuito. Gratificante y gratuito al mismo tiempo. No me olvidaré jamás un día en Rabat, estábamos trabajando con asociaciones que acompañaban a inmigraciones y que se abrieron a un público y que vinieron a ver la obra Bamako París del señor Surian. Es un drama contemporáneo, poético, difícil de soportar en cuanto a las condiciones de viaje de un
un viajero en lo que era los bajos de un avión. En la sala, en los ojos, en esos ojos, ver el sentimiento de ver su humanidad, una humanidad que se encogía. Y también en los gestos de los espacios me di cuenta de que había un exotismo. Y bueno, ahí es cuando me di cuenta que el teatro puede ser uno de los pocos espacios para acabar con aquellos muros que los estereotipos de raza o de pertenencia crea para generar categorías entre las personas. Los sociólogos que estudian el comportamiento de las personas en sociedad hablan del marginal second, para hablar de aquel que está en el límite de un mundo, que intenta que cambie y que espera que sea tras esta transformación un poco mejor. Y es así, cito, el sociólogo Michel Crozier, que interviene en distintos sistemas de acción relacionados, y es a través de esto que puede representar un papel de mediador, de intérprete entre lógicas de acción diferenciadas y hasta contradictorias. Es esta capacidad de hablar y a escuchar la pluralidad como permite que pueda posicionarse en el cruce de varias esferas. Y es muchas veces escuchando la polifonía del ambiente cómo podemos convertirnos en mediadores, en el sentido de reveladores de voces que no se oyen, que están marginadas, que están marginalizadas. Estoy hablando de mediador, de puentes, como ponente a mediador, perdón. Este último lo que quiere llegar es al compromiso a través del centro, mientras que el que pasa, el que atraviesa puentes, quiere abrirnos hacia algo desconocido, porque el reto, probablemente el más importante para aquellos artistas que actúan como ciudadanos, es de poder luchar contra el mutismo que se impone a las voces subalternas, no sustituirse o hablar en nombre de los demás, sino de conseguir que el relato emerja, crear algo común allí donde no hay interés por lo que todos compartimos, generar ese espacio de atracción por los barrios marginales, traer la imaginalidad allí donde la burocracia corrompida y la especulación del suelo han generado barreras a los espíritus, y así es allí donde además se han generado indiferencias ambulantes. Es revisitando todo esto en las memorias, en mi memoria, que me di cuenta hasta qué punto el teatro me aportaba felicidad, y es por ello que voy a traducir el espacio designado por Camus a través de un término de heterotopía, que lo voy a comparar a esta heterotopía. En un texto del señor Foucault en 1967, en el Centro de Espacios Arquitectónicos en torno a las otras ciudades, él lo define por 5 principios. Habla en primer lugar de espacios que suele estudiar, hospitales psiquiátricos, cárceles, cementerios. Bueno, pues de golpe surge un tercer principio, el teatro, como espacio de representación fílmica y teatral. La heterotopía nos dice, escuchen bien lo que dice Foucault, tiene el poder de justaponer en un solo espacio real varios espacios, varias ubicaciones que son incompatibles entre sí. Y es así como el teatro puede hacer aparecer toda una serie de espacios que son extranjeros los unos a los otros. Acabamos de ver lo que nuestros amigos han mostrado y es algo que vemos. Estamos hablando de una serie de espacios que son extranjeros, y es por eso que el cine es un espacio rectangular tras un telón donde vemos aparecer una dimensión en 3 dimensiones. Pero yo creo que el ejemplo más antiguo, como emplazamiento contradictorio, yo creo que el espacio más representativo es el jardín. No estoy hablando de un patio, estoy hablando de un jardín y de un navío. En este texto, al igual que en su texto, Foucault dice que la heterotopía es un espacio distinto, en ocasiones desfasado de aquellos espacios habituales, y que nos permite romper con el orden social establecido, no solamente a través del conflicto, el arte o la violencia, sino a través del juego y de la risa. Foucault no es el único que nos ayuda a entender lo que realmente este otro lugar que hace que Camus se sienta tan feliz está entre nosotros. Así que, partando de la utopía como un espacio inexistente, extraterritorial, el filósofo Paul Ricoeur habla por su
incluso parte de utopía práctica, que se realizaría o se podría realizar porque está lleno de imaginario social moderno. Para él el orden es una utopía que permite realizar la ideología y que ahora mismo adopta los sistemas de control, de vigilancia. La utopía práctica, y que es otra manera de hablar de la heterotopía, es lo que permite revelar a través de lo imaginario un cierto desorden, una locura, y a poner, a partir de espacios compartidos, a poner en entredicho el discurso dominante. Frente a esta dualidad, orden, desorden, me he divertido partiendo de otra dualidad de disciplina y disciplina. He querido aplicar esta nueva dualidad, y es a partir de ahí que he podido encontrar la actitud del hombre rebelde de Camus. El hombre indisciplinado, como para mí, como para Nietzsche, que le da una nueva inocencia, es aquel que no quiere la asimilación a partir de categorías de saberes, de deberes, de obediencia o de conformidad, y que él llama el espíritu del rebaño. Y yo quiero hablar de artistas libres, artistas solitarios, evidente, pero contagiosos, polinizadores, que estimulan a través de estimulan y pretenden que salgan y que estimulen nuevos relatos. Estoy hablando de Fouineur porque está buscando una nueva sociedad. Otros escritores que van más allá de lo que son isletas de saber y que dan relieve a distintas sensibilidades, y de estos que pasan, que saben unir territorios y que saben imaginar espacios dislocados. El principio motor es el que crea, a pesar de todo, la necesidad del cambio, cree en la mutación, no en el sentido de la adaptación al sistema existente, sino más bien la voluntad persistente de humanizar estos espacios, porque saben que la humanidad se merece, y se merece de manera constante. Implica una puesta en entredicho permanente, y es ahí donde yo encuentro el ethos de Camus. Volver a encontrar, dar nombre a su humanidad, a una pequeña escala por lo menos. Lo siento, dar nombre o volver a bautizar es un término que me gusta. Hay textos sobre la descolonización de los espíritus, y ahí es donde sale el término remembering. Naturalmente en inglés, remember, recordar, acordarse, pero también tenemos el hecho de dar nuevo nombre a algo que está dislocado, y es esto, es este doble gesto de memoria y de dar nombre o de identificar lo que va a permitir de manera constante, lo que va a permitir unir a la humanidad, zurcir a esa humanidad a poca escala, porque al final alertan a aquellos locos de la civilización, y por eso son diseminadores de alteridad que irrigan y que son los centinelas de la conciencia contra los cálculos egóticos que están ahí. No son gente que habla de una moral positiva o que habla de aquello que no hemos hecho más. Tampoco estamos hablando de una postura de intelectual tribal, como podría ser Sartre. Tampoco son optimistas sin más. La mayor parte de estos artistas, pensadores, son conscientes de que hay ese mismo foso entre dominantes y dominados, entre aquellos que venden odio y a los que compran la paz, pero generan un espacio frágil y se dan cuenta que ya no pueden utilizar los mismos itinerarios que han llevado a los callejones sin salida de los otros siglos. No quieren discurrir sobre lo que es la reducción de las diferencias, de la misma manera que no quieren reducirlos a través de fórmulas mágicas. No quieren entrar en lo que son los territorios de las diferencias. Y ahí el teatro es un espacio en el que entramos en los territorios de los demás a través de un espacio abierto. Tenemos que llenar de reflexión de información todos estos espacios de creación, esperando que estos espacios de vida puedan respirar de otras maneras a través de toda esta información que le llega. La indisciplina no reside en la naturaleza del espacio.
sino más bien en aquel planteamiento que está a la base. Nos lleva a abordar el arte no como un producto, sino como un pretexto a la comunión, a la reflexión, al debate, a esa sensación de maravillamiento, como en un campo en barbecho que está abierto a todo y a todas las paradojas. No estoy seguro que me sentiría feliz en todos los teatros o en otros espacios artísticos. Seguramente que no me sentiría bien en aquellos museos estratificados o en espacios deliberadamente otros, donde podríamos calificar de espacios alternativos, fuerzas orientadas contra todas estas hegemonías en el mundo, pero también orientado a lo que es la emergencia de otro pensamiento frente a los conformismos locales. Cuando el grupo de artistas Sofiane, Salma Lucy crearon en el año 2007 en Túnez un festival multidisciplinar, Dream City, donde había artes visuales, teatro y otras artes, bueno, se planteaban, estaban inquietos por la confiscación del espacio público por un Estado totalitario. Recuerdo que son los creadores los que crean espacios que han prefigurado lo que sucedió en el año 2011. Y así prefiguraron la necesidad de volver a utilizar y de volver a reinventar el espacio público y de estar a la escucha de otras políticas inmanentes, y cómo invitaron a los artistas a que vinieran sin ningún tipo de proyecto previo y que aceptaran que el proyecto surgiera de los ciudadanos. Así que lo vivieron como un momento, les impusieron un momento liberador para el espíritu. Realizando esta reflexión a través de la frase de Camus, el teatro me ha parecido un espacio particularmente, un espacio donde aprendemos la disciplina y lo que nos disciplina, el rigor y la insubordinación. Los dos en el mismo ámbito. Nos invitan a que respetemos los convenios efímeros para dar un ritmo a una palabra, pero lo hacemos con toda nuestra pasión para dar un grito, para mostrar, sacar fuera o alejarnos de un mundo unirnos, alejarnos de un mundo que está temblando. Todo está aceptado, pero nada puede manifestarse sin un alma, es decir, no se puede hacer nada sin ese alma. Ese teatro como fábrica escondida y no solamente como espectáculo visible, nos ofrece otro ángulo sobre el ámbito político. A través de lo que son los ensayos, me permitieron darme cuenta por qué las personas del ámbito del teatro, no todos, pero un buen número de ellos, tienen una idea muy alta de la democracia. ¿Por qué? Porque esta práctica de ensayo permanente es algo fundamental que lleva a una conciencia de sí y que lleva a una conciencia de los demás como una entidad aislada pero unida, porque el compromiso de todos a través de la energía y del cuerpo, por esta escucha empática de la vibración de los demás a partir de un universo diferente e improbable, va a generar una sensibilidad ante el distinto, ante el otro, porque pelearse, confundirse para construir un edificio común, frágil, efímero, improbable, siempre en un futuro, está dentro de cada uno de nosotros. De la misma manera que esa libertad y que ese vínculo social que está ahí a la base de todo. Me di cuenta con el tiempo que la mayor parte de los que entran en este proceso con una entrega aséptica encuentran un fundamento cultural de la democracia. Hoy el método de la liberalización, de la aceptación de la no permanencia, de lo incierto, del riesgo y la apreciación de distintas vías que forman un colectivo. Por eso, tal y como lo está diciendo Henri Moquer, las expectativas del ámbito del teatro, de la gente del teatro como ciudadanos se ven muchas veces no contempladas. Muchas veces lo que hacen es se expresan a través del sarcasmo, porque esto lo que hace es mantener la diversión
distorsión, pero el hecho de analizarlos como signos reveladores de una conciencia difusa y de un discurso creativo tiene todo su sentido, requiere de que nos liberemos de los esquemas de pensamiento consagrado. Lo que he visto, el escenario, este escenario me da la sensación que es el único espacio donde las heridas de la vida hablan y permiten decir aquello que no podemos decir en un lenguaje que es entendido por todos. Es el único arte que incluye el resto de las artes, donde un grupo de personas se reúnen con el único objetivo es de demostrar a los demás lo que tienen de humanos o de no humanos, lo que hace y lo que no hace el vínculo social. Además, el arte dramático tiene el privilegio de la impureza y de la inmoralidad para poder abordar la parte subjetiva, inconsciente, oscura de la verdad, algo que la ciencia no consigue plasmar y donde el dogma religioso aparta. A través de su crudeza o a través de su fuerza para hacer unas metáforas, el teatro nos permite ver aquello que no somos capaces de ver frente a nosotros. Yo creo que lo han entendido. Toda esta tribulación, con todas estas experiencias personales y conceptuales, llego a calificar a mi manera la frase de Camus. Y si la felicidad que me aporta el teatro viniera del hecho de que estamos hablando de un espacio donde surge lo diferente, y esto para revelarnos mejor. Yo creo que es la diferencia lo que hace posible en una sociedad como la mía, que permite que algo me llene tanto. Y no hablo de todos los teatros, sino de aquellos que tienen, a través de la valentía de sus promotores, de sus autores, de situarse como heterotopía dentro de la ciudad. Muchísimas gracias. What are we supposed to do? ¿Qué se supone que tenemos que hacer ahora? Which language are we speaking? ¿Y en qué lengua hablamos? ¿Quizás inglés? ¿Los tres hablamos inglés? ¿Sería más cómodo? No, por mi parte no. ¿O español? Venga, va. No, en francés o en inglés y yo en español, que es lo que medianamente sé un poco de español. Pero... Quizás pueda yo plantear una pregunta, por favor, o formular una pregunta. Yo he visto la estética a partir de la cual tú trabajas. Es una estética de desfase, de construcción de imagen, ¿verdad?, que permiten, fuera de la mímesis, permiten otra cosa. ¿Cómo puedes explicar tu forma de abordar tu estética? ¿Cuál es la preocupación que hay detrás? Porque hay una preocupación estética y ética, porque te preocupa decir algo. ¿Nos podría hablar un poquito más de esa forma de construir esto? Sí, siempre hay un discurso muy fuerte y controvertido en el arte escénico de la relación de forma y contenido, ¿no? Yo he sufrido en los inicios de mi carrera mucho esto, ¿no? De, la forma es muy potente, pero el contenido, para mí, no se pueden dividir, pero tampoco la forma en la que construyes, ¿no? Una de las cosas que yo he aprendido o he adquirido en otros encuentros como este es el concepto de ecofeminismo, por ejemplo, ¿no? Yo siempre había trabajado desde un intento de los cuidados de la vida, porque mi madre es enfermera y yo lo había vivido
y con una atención especial al ritmo y al tempo a la hora de conectar con el público, por un lado, pero también en la sala de ensayo, en el trabajo, esto que tú hablabas, ¿no? del rigor también para contar estas cosas, ¿no? Necesitamos una técnica para esto. Y esta como no separación de la forma y contenido y del entendimiento de que todo proceso artístico es un organismo vivo, que también es esto una de las cuestiones que trae el ecofeminismo y que es un ciclo, me ha ayudado más a entender esta forma que yo tengo, ¿no? Porque era algo un poco inexplicable. Para mí las imágenes brotan de mi cabeza, ¿no? De hecho, las elecciones que hago de propuestas que vienen de fuera es desde esta forma, ¿no? Se ofrece un concepto o un proyecto. Yo detesto leer teatro, no me gusta. Entonces lo que hago es invito amigos, abro unas botellas de vino en casa, cierro los ojos y ellos y ellas leen para mí. Y entonces si las imágenes van brotando en mi cabeza, es que hago el proceso, ¿no? Tengo una conexión con la imagen, pero vengo de la pintura también. Es como mi forma de hacerlo, pero también hay una preocupación para equilibrar esto, como en un organismo vivo, ¿no? La forma no se puede comer al contenido, y esto también es algo que he aprendido, ¿no? O sea, diventa, hay una relación todo el tiempo y una preocupación por el cómo, tanto por el qué, ¿no? Lo hablaba ayer Antonio muy acertadamente, ¿no? Nosotros no podemos hablar de la libertad o de la transformación si en nuestros centros de trabajo, en nuestras compañías, en nuestros procesos no aplicamos esto, ¿no? Esta forma también tiene que estar ahí. Si queremos cuidar a la sociedad, transformar, tenemos que empezar por transformar nuestros propios lugares de trabajo, nuestras propias personas. Y a mí esto me lo ha enseñado el teatro y esta etiqueta de la forma también, ¿no? Y que este color impregne pues el espacio también de trabajo como una relación con la vitalidad. El color era algo que estaba en mi pintura inicial, pero cuando yo he sido consciente de esto, de mi identidad a través del color, el color caution es como el agua, se cuela por todos los sitios, ¿no? Y de repente las personas empiezan a venir de negro y empezamos a utilizar en el espacio de trabajo el color y luego se transforma, ¿no? Tú me has dicho, he venido de negro y me he traído esta camiseta, ¿no? Y esto me parece algo fascinante, es como el teatro en sí, ¿no? Lo que hacemos nosotros es como el agua, a través de estas formas se va colando en la emoción, en el pensamiento, va generando nuevas formas de pensar, ¿no? Nuevas dramaturgias de la vida. No, espérate que para eso... Sí, tengo esta indisciplina que me hace que todo el rato tengo que dar mi opinión. Lo siento porque sé que hay gente que le molesta, pero soy así. Entonces, bueno, un placer escucharos a los tres. A Marta ya la sigo y la admiro de hace tiempo, investigaré más vuestro trabajo. Y en este tema de la esperanza, ¿no? Y en estos proyectos comunitarios con personas que no son actores, en Siria, que vienen de otros lugares, ¿no? Esto me hace plantearme también en esta esperanza, que me gustaría abrirlo aquí también a debate, el tema que a veces en algunas circunstancias, en algunas otras trubadas o encuentros donde he asistido, pues debatimos sobre muchas cosas, pero luego, pues, o lo que decíamos ayer, ¿no? De que al Pompidou al final no van afrodescendientes o no van inmigrantes a ver las exposiciones. Aquí tampoco hay inmigrantes, de hecho casi no hay ni menorquines. ¿Cómo no podemos hacer...? ¿Eh? Sí, sí, bueno...
Claro. Bueno, jo me referia perquè som de Sant Lluís i de Sant Lluís he vist poca gent, però bueno. Bueno, somos de San Luis y de San Luis he visto poca A gente. que más gente llegue a ellos, ¿no? A que... Sí. Bueno, pues me he confundido, perdón, me he confundido. Pero de cómo podríamos abrir estos espacios, de que alguna de estas jornadas fuera en la Plaza del Pueblo también, ¿no? De poder llegar más a la gente. Hace poco estuve en Berlín y también había unas artistas afrodescendientes que hablaban de eso, de que luego en la sesión a la que íbamos a asistir no había nadie migrante, ¿no? Y de cómo podemos hacer por conseguir que esto y que esta esperanza suceda en escena, suceda entre el público también, ¿no? Y de poder llegar a más, no sé. Esa pregunta la tenemos siempre en la cabeza. De hecho, de quererlo hacer en la Plaza del Pueblo lo hemos querido hacer varias veces. También tenemos un equipo de traductores de 4 personas. A nivel técnico es ingente y es muy complicado también ponerlo en marcha, pero esos espacios, digamos, de como decía Dries, ¿no? La necesidad de ser realmente, de enlazar, ¿no? De ser de esos passeurs, pues evidentemente está en esa problemática que siempre está presente, al menos en este proyecto desde el equipo, ¿no? Y hacemos a nuestra pequeña escala lo que podemos. A nivel de San Luis el esfuerzo es absolutamente máximo, pero los públicos tampoco vienen, es decir, lo siento, pero es que luego buscamos abrirle la puerta a este espacio de pensamiento y de cruce, pero hay muchas todavía fronteras que existen, que van más allá, digamos, de lo que un pequeño proyecto como este pueda llegar a hacer, ¿no? Si me lo permiten, más allá de lo que ocurre aquí sobre el mismo tema que nos planteamos por doquier, porque tenemos la impresión que tenemos miedo de estar en una especie de lugar donde no va a haber bastante sitio, y yo creo que hay un problema igualmente paralelo a todo ello, que es un problema de transmisión de la importancia, primeramente, de tener en cuenta aquellos que están con nosotros, con aquellos que viven con nosotros. Normalmente la persona piensa en ayer, yo creo que no fue quien dijo esto, pero tenemos la impresión de tener genio o ser un genio y que somos muy buenos y hablamos. No, en absoluto. Es como quedarnos también a la escucha de los demás. Y estos son dispositivos que hay que establecer. Es entrar en las escuelas, es construir. Ayer Maher Bimbin decía lo que intentaba hacer en Marrakech y en Marruecos. Yo creo que la cuestión principal es cambiar el paradigma y trabajar con los públicos, no solamente como receptores, sino también portadores de conocimiento. Pero, de nuevo, son procesos de transmisión que hay que establecer en diferentes lugares y que pueden ser después desarrollados por otro tipo de actores. Y aquí tenéis el problema en Europa, existe sin duda, pero es aún más fuerte en nuestro país, porque aquellos que hacen y organizan los eventos no pueden hacerlo todo al mismo tiempo. Quizá haya que dividirnos el trabajo y que la gente juegue en ese papel de pasante. Y yo creo que es fundamental que haya una especie de toma de riesgo para ir hacia estas personas y hacer que las personas puedan entregar sus ideas. Cada cual es portador de esas ideas, pero para eso hay que abandonar, digamos, la actitud del que sabe y más bien ponerse como ignorante, porque cada cual es portador de un imaginario y que puede contar, pero eso exige mucha humildad, mucho tiempo, mucha disposición de transmisión. No son cosas que estamos acostumbrados a hacer, y hay que crear universidades de verano, hay que crear espacios paralelos, hay que infiltrar las escuelas, y para mí esto es una larga batalla que deben realizar todos aquellos que están convencidos por este tema. Esto es el fondo del problema. El problema es que
nos quedamos boca abiertos por la idea de encontrarnos entre nosotros. Es cierto, pero es la única forma visible del iceberg. Pero lo que se necesita es un enorme trabajo de fondo y eso obliga a cambiar todos los dispositivos. Sí, quisiera añadir algo, porque creo que la pregunta que ha planteado es muy importante, pero bueno, yo le puedo hablar desde el punto de vista del teatro, de los espacios escénicos, y por lo que he podido observar, normalmente un fracaso o un error que hacemos son dos cosas. No hay un cuestionamiento continuo de los procesos, porque todas las intenciones son buenas, es decir, todos que queremos crear algo inclusivo. Por un lado tenemos esto, hacemos una cosa, pero no hacemos un seguimiento, no seguimos cuestionando. Otra cosa que quiero mencionar es que haría falta de construir en un nivel más profundo esta estructura jerárquica o jerarquizada. Y ambas cosas van de la mano. Quiero daros un ejemplo. Vivo ahora en Berlín, en un barrio de inmigrantes, históricamente. Está habitado por turcos, mucha población migrante, y por supuesto siempre que voy al teatro veo la intención de tender puentes, aunque el repertorio del teatro sigue intentando abordar cuestiones que tienen que ver con la población migrante que vive en este barrio, aunque hay algunos directores o comisarios, curadores, son personas de color. Y para mí, dado que no hay una construcción exhaustiva y completa de estas barreras o obstáculos que existen, porque hay que pensar en la educación, hay que pensar en los factores sociopolíticos, no solamente lo que presentas en el teatro. Así que tenemos incontables ejemplos de personas de origen migrante, gente de color, que quizás se han hecho más blancos que los blancos. Y perdonad mi lenguaje que no es políticamente correcto. El cambio no se puede imponer desde arriba. Si nombras un curador o una curadora que viene de Siria, no basta con eso, en mi opinión. Por eso hablo de una deconstrucción exhaustiva que incluya muchos factores, no solamente el plano artístico o programático o el propio repertorio. Quiero dar la enhorabuena tanto a Dries como a Marta como a Mohamed por esa última intervención aquí en este magnífico teatro y las lecciones que nos habéis dado sobre el mundo del teatro. Muchas gracias, os digo en nombre de Menorca, y especialmente quiero dar las gracias a los organizadores de estas trubadas, que es ese regalo tan maravilloso que tiene esta isla de cositas como estas, que los que somos menorquines, da igual los apellidos, me parece que os tenemos que dar las gracias. Es un orgullo poder vivir aquí y disfrutar de todo esto. Con este lema tan bonito, ¿no?, de los llocs del món, los lugares, y qué mejor lugar que estar en un teatro. Y sí, mis apellidos son menorquines, y mira por dónde, una bisabuela mía era de San Luis y se llamaba Catalina Cardona. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros tres por haber colado, ¿no?, esa energía del espacio del teatro, habernos permitido intuir ese doble gesto, como decía Dries, ¿no?, de la memoria y del ensamblar, ¿no?, que realmente forma parte de cada uno a vuestra manera, realmente los dos gestos que realmente pesan. Y gracias de nuevo por haber estado con nosotros para cerrar esta edición de conversaciones en torno a este lema, los lugares del mundo, que cierra, digamos, esta edición de 2023, pero como sabéis la programación no se acaba esta tarde en este teatro y en esta sala polivalente de San Luis, sino que a las 5 de la tarde podéis coger el barco, el catamarán, el hielo catamarán en el puerto de Mahó para ir a la Isla del Rey, donde haremos primero las conclusiones
de este día entero, ayer intenso y esta mañana, a cargo de Alfonso Armada, y para acabar con un espectáculo, con un solo del bailaor Israel Galván. Quisiera, antes de daros las gracias a ese público fiel de San Luis y de Menorca que nos acompaña y de otros lares, también agradecer a nuestros traductores que han estado estos días trabajando con nosotros, a Francisco Merino, a Federic Rovira, a Susana Guardiola, a Cristina Maidagan, a Violeta y a Viviana, y a nuestros técnicos de acústica que nos acompañan tanto en el teatro como aquí. Gracias, Santi, Rafael, y a todas las que nos acompañan. Agradeceré al resto del equipo, a los que nos acompañen esta tarde. Os esperamos a las 5 para coger, bueno, un poquito antes si podéis estar, para que no lleguemos tarde, por favor. Efectivamente, el barco sale a las 5, con lo cual hay que estar un poco antes. Y nos vemos esta tarde para clausurar en la Isla del Rey estas jornadas. Muchas gracias a todas y a todos.